Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre es Iván Pérez Cervantes y yo voy a dar una pequeña presentación resumido de lo que vimos en este trimestre con la maestra Betty Sánchez de la materia Capital Humano. Este octavo trimestre, ¿ok? Ok. Pues uno de los temas importantes que vimos dentro de la materia de Capital Humano fue la definición de lo que es psicología, qué es lo que estudia, y dos siglas muy importantes que nos dijo la maestra que significan dentro del ámbito laboral. La maestra nos explicó que la psicología es aquella ciencia de la vida mental. Este concepto nos lo dio Miller en el año de 1966. La psicología estudia los comportamientos, las percepciones, las emociones, de todo aquel ser humano. Las dos siglas que nos dijo la profesora se clasifican en dos, en AH, que significa ajustar al hombre al trabajo. O sea, se manifiesta, bueno, lo que yo le entendí a la Miss es que se manifiesta a la selección del personal. La ATH, que son sus siglas que significan ajustar el trabajo al hombre, se enfoca más en el trabajo y sobre todo en el diseño de las tareas de equipo dentro del ámbito laboral y las condiciones laborales que se ajustan a las características físicas y psicológicas del individuo. Ok, también otro tema muy importante que vimos dentro de Capital Humano, la maestra nos explicó qué es la personalidad, que la personalidad es una definición muy importante dentro de Capital Humano porque es aquel conjunto de características o cualidades originales que nos destacan a nosotros como personas, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo somos. También nos dijo la Miss Arely, en este trimestre, cómo se va formando la personalidad. Y la personalidad se va formando en dos clasificaciones, tanto en factores biológicos y experiencias que va teniendo el individuo conforme pasa el tiempo. También nos mencionó aquellas teorías de la personalidad y nos dicen que son los intentos psicológicos formales por definir y clasificar nuestras personalidades humanas a base de aquello de algún tipo de riesgos mínimos, ya sea compartidos. Ok. También dentro de la figura humana de Karen Machover, es algo muy importante que también vimos en la materia de capital humano, porque es una prueba psicológica que se utiliza es una prueba psicológica o un estudio psicológico que de nosotras las personas, en la cual cómo actuamos en ciertas cosas. O sea, es una prueba de la figura humana que nos ayuda a buscar cómo es nuestra personalidad. Ok. También vimos otro tema muy importante, cómo se va desarrollando los hombres y las mujeres dentro del campo laboral. Por ejemplo, algunas empresas solicitan candidatos de un género específico, ya sea mujer o hombre, cuando van a ocupar un cierto cargo en el ámbito laboral. Aunque también en la sociedad nos dice que la productividad no está muy ligada cierto como tanto al sexo. También es cierto que existen ciertas actividades específicas para el género, ya sea mujer o hombre, que se adapten a nuestro género. Aunque los cargos que se desempeñan mejor debido al género o de acuerdo al género.
Ok. También, por ejemplo, es muy importante dentro del ámbito laboral tener una buena condición de ambiente para que nuestros empleados tengan un mejor comportamiento humano dentro de ellos. Por ejemplo, tener una buena iluminación es muy importante dentro de donde trabajaremos nosotros o trabajará nuestro personal, porque así no siente el estrés, se siente con la confianza de que ve bien, de, por ejemplo, también la pintura que no sea estresante, que no sea llamativo, que sea una pintura que transmita paz, por ejemplo, también el ruido, que el ruido que ese ruido no provoque la desconcentración de nuestros empleados, la música, o sea, si por ejemplo dentro de nuestro ámbito laboral, también es importante que pues si vamos a poner música, pues sea música relajada, no sea música así como que altere el estrés de nuestros empleados, al contrario, que esa música nos genere más productividad y tranquilidad dentro del ámbito laboral. También tener una buena temperatura y humedad para no sentirse de malas, sentirse fresco, sentirse tranquilo al realizar sus tareas diarias. Mm, ok, también podemos ver en esta diapositiva consejos para evitar un ambiente tóxico dentro del área laboral. Por ejemplo, evitar que los compañeros tóxicos, o sea, evitar que nuestros compañeros que sean tóxicos mmm, no sean compatibles con aquella persona. Por ejemplo, también otra, fomentar el diálogo. Fomentar el diálogo también ayuda a evitar que contraiga, caigamos en el ambiente tóxico. Concentrarse, concentrarse en lo que uno está haciendo, evitar los chismes es muy importante porque si nosotros evitamos eso, nosotros descartamos contraer un ambiente tóxico dentro de nuestro hábito, de nuestro ambiente laboral. Entender también tus limitaciones. También otros factores muy importantes que vemos aquí en esta diapositiva que afectan nuestra productividad son, por ejemplo, tener jornadas laborales largas. Tener jornadas laborales largas, eso implica en los empleados que nos generen bastante productividad porque los hartamos. Entonces también tiene que ser una jornada laboral exacta. Falta de capacitación laboral, actividad multitareas, también dejar muchas tareas es como sobrecargar a nuestro empleado el trabajo y hay un momento en el que perdemos la motivación del trabajador al hacer las cosas. Periodo de descansos cortos. No, por lo mínimo que tiene que ser son por lo menos 30 minutos en un periodo de descanso para sus comidas del empleado. Tampoco ni más ni menos. Malas condiciones laborales, los espacios otorgados para ofrecer actividades. Por ejemplo, una habitación que sea específicamente para motivar a los empleados, para hacer alguna actividad, por ejemplo, no sé, un festival, un cumpleaños y así. Otro tema también importante que vimos en la materia de capital humano fue la motivación. La motivación nos dice como concepto que es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Ok. Las teorías de la motivación se clasifican, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, la teoría de motivación higiene de Herzberg, número 3, la teoría X y la teoría Y de Michael McGregor, 4, la teoría motivacional de Michael Sheleyan. Ok. La teoría de la motivación de Abraham Maslow y el modelo de Creighton Alderfer. Ok, vamos a hablar un poco. Abraham Maslow fue quien identificó cuáles son los
cuáles son las principales necesidades de los seres humanos y las clasificó en categorías de acuerdo a un orden jerárquico de importancia para la supervivencia y nuestra propia capacidad de motivación. En la siguiente diapositiva, si no es en esta o en la otra, ahorita vamos a explicar un poquito esa pirámide de Maslow, en cómo está